A ver, pensemos un momento. ¿Cómo se manejaba una crisis en los primerísimos días del cristianismo? O sea, mucho antes de todas las estructuras que conocemos hoy. Para entenderlo, vamos a meternos de lleno en uno de los documentos cristianos más antiguos que existen fuera del Nuevo Testamento. Y ojo, no es un evangelio ni una de las epístolas que todos conocen. Es algo diferente. Una carta de emergencia, casi como un manual de resolución de conflictos del siglo I. Esa es, justamente, la pregunta clave. Miren, en la ciudad de Corinto, una comunidad que era, de verdad, un ejemplo para todos, de repente, ¡pum!, estaba al borde del colapso. ¿Por qué? Por una rebelión interna que la estaba destrozando. La solución, o al menos el intento de solución, llegó en una carta desde Roma. Y este documento nos da una ventana increíble a cómo pensaban, cómo sentían y cómo se organizaban en la iglesia primitiva. Estamos hablando, claro, de la primera carta de Clemente. Fue escrita por la Iglesia de Roma para la Iglesia de Corinto, y su objetivo era súper claro y urgente. Había que apagar el fuego de la discordia ya. Se trataba de restaurar la paz y el orden que se habían perdido por completo. Es en esencia una intervención directa, un llamado desesperado a la razón y a la fe, en medio de todo ese caos. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. Para captar bien la solución que propone Clemente, primero tenemos que entender la dimensión del problema, la gravedad de la crisis que se estaba comiendo viva a la comunidad de Corinto. El contraste que pinta Clemente es, de verdad, impactante. Imagínense, antes, Corinto era como un faro de virtud, piedad y orden. La gente admiraba su fe, decía que era firme y adornada de toda virtud. Pero ahora, ¿qué quedaba de eso? Nada. Todo había sido reemplazado por sedición, peleas, desorden, una guerra interna. Su buena reputación, como dice Clemente, había sido gravemente ultrajada. Y miren que Clemente no se anda con rodeos, ¿eh? Va directo al grano. Señala el origen del problema y lo llama una sedición abominable y sacrílega, así, con esas palabras. Y lo más increíble es que no fue una cosa de multitudes, no, fue algo encendido por unos cuantos sujetos, a los que describe como arrojados y arrogantes, un grupito que se rebeló contra los líderes establecidos, los ancianos de la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿qué causó esta rebelión tan destructiva? Bueno, Clemente no se queda en la superficie, en los síntomas. Él va mucho más allá y ofrece un diagnóstico súper profundo. Para él, la raíz de todo este mal es una emoción humana, una muy, muy antigua y poderosa. Su diagnóstico es clarísimo. El veneno que infectó a la comunidad es la emulación y la envidia. Él sostiene que esto no es una simple pelea por el poder, no, es un problema del corazón. Y de esa envidia, dice él, es que nacen todos los demás males. Las peleas, la rebelión, la persecución, todo el desorden que se apoderó de Corinto. Y para que quede claro que esto no es algo nuevo, Clemente se va a la historia sagrada. Saca un montón de ejemplos de la Biblia para mostrar cómo la envidia ha sido una fuerza destructiva desde el inicio de los tiempos. Es un argumento súper potente, porque, piénsenlo, si la envidia llevó a que Caín matara a Abel, ¿qué no podría ser dentro de una comunidad entera? Y este argumento va directo al corazón de la fe. Clemente les recuerda a los de Corinto que ni siquiera los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes llama las máximas y justicísimas columnas de la iglesia, fueron inmunes a este veneno. Ellos sufrieron persecución y hasta la muerte, no solo por enemigos de afuera, sino por la emulación y envidia de adentro. El mensaje es demoledor. Nadie, absolutamente nadie, está salvo de este mal. Después, en diagnóstico pan fuerte, Clemente pasa a recetar la solución. Si la raíz del problema es el orgullo, que es lo que alimenta la envidia, entonces la solución tiene que empezar lógicamente por la virtud, que es exactamente lo opuesto. El antídoto es la humildad, así de simple y así de difícil. Clemente les pide directamente que dejen a un lado toda jactancia, ostentación, insensatez y arrebatos de ira. Ojo, no es una sugerencia amable, es una orden. Despójense de ese orgullo para que puedan vivir en paz. Y para que el punto quede bien claro, les pone el ejemplo máximo de humildad, el mismo Jesucristo. Esta cita que usa es potentísima. Dice que Cristo, que era el cetro de la grandeza de Dios, no vino con aparato de arrogancia ni de soberbia. La lógica es aplastante.
Si el modelo a seguir fue humilde, ¿con qué cara sus seguidores van a ser arrogantes? Pero cuidado, humildad no significa desorden o caos. Todo lo contrario. Para Clemente, la humildad es la base para respetar un orden que viene de Dios. Y lo explica paso a paso, como una cadena. Dios envió a Cristo. Cristo envió a los apóstoles. Los apóstoles pusieron obispos y ministros, y estos, a su vez, fueron sucedidos por otros hombres aprobados. Entonces, rebelarse contra los líderes de la Iglesia es, en el fondo, rebelarse contra todo este plan divino. Pero la solución de Clemente no es solo disciplina y obediencia, ¿eh? Va mucho más al fondo, directo al corazón de la fe, al aspecto teológico y emocional. Propone una virtud que es capaz de unirlo todo. Y aquí llegamos a la solución suprema, al ingrediente que de verdad puede sanar a la comunidad: la caridad, el amor. Clemente la llama el vínculo esencial. Pensemos en esto. La obediencia y la humildad son como los cimientos, pero la caridad es el cemento que une todo y evita que se derrumbe. Esto nos lleva, de verdad, al corazón del mensaje de Clemente. En un pasaje que es de lo más bello que se ha escrito en el cristianismo primitivo, él describe el poder de la caridad. Dice: la caridad nos junta con Dios, la caridad todo lo soporta, la caridad no fomenta la escisión, y termina con una frase lapidaria: sin caridad, nada es agradable a Dios. O sea, todo lo demás, sin esto, no vale nada. Y para que nadie se confunda sobre qué tipo de amor está hablando, Clemente lo conecta directamente con el sacrificio de Cristo. La caridad no es solo un sentimiento bonito, no. Es acción, es sacrificio. Cristo dice dio su sangre por nosotros, su carne por nuestra carne y su alma por nuestras almas. Ese es el modelo. Ese es el nivel de entrega que se necesita para sanar las divisiones. Al final, la carta de Clemente es mucho más que un regaño. Es, en realidad, un plano para la reconstrucción, una guía para volver a encontrar la unidad, y que terminaría dejando un legado importantísimo. Entonces, resumiendo, la receta de Clemente para la unidad es súper clara. Primero, el problema, la rebelión, que nace del orgullo y la envidia. Segundo, la prescripción, volver a la humildad y a la obediencia del orden establecido. Y tercero, la cura final, la práctica de la caridad, que es lo que une y lo perfecciona todo. Una fórmula que tiene toda la lógica, ¿no? Pero más allá de lo espiritual, esta carta tiene una importancia histórica enorme. Es una de las primerísimas veces que vemos a una iglesia, en este caso la de Roma, interviniendo con autoridad en los asuntos de otra, la de Corinto. Esto, créanme, sienta una base fundamental para lo que después sería una estructura de iglesia mucho más amplia y organizada. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar. Han pasado más de 1900 años, y el análisis de Clemente sobre la naturaleza humana y sobre cómo vivir en comunidad sigue sonando increíblemente actual. Pensemos, ¿no siguen siendo la envidia y el orgullo las amenazas más grandes para la unidad hoy en día? ¿En nuestros grupos, en nuestras comunidades? La respuesta tal vez es tan relevante ahora como lo fue en el año 96 después de Cristo.